Existe un consenso generalizado, aunque no definitivo, acerca de que las personas que son capaces de contactar a personas fallecidas, a espíritus, a que tienen una avanzada capacidad de mediunidad, son personas de alto nivel espiritual. En realidad, ese es un concepto erróneo porque la mediunidad solamente es una puerta a través de las cuales se puede manifestar el poder vibracional de una persona y la capacidad de poder entablar contacto con otras entidades, aunque esas entidades normalmente a través de la mediunidad son entidades de baja energía, conocidas como de bajo astral, energías que no son, en su mayor parte, positivas. Si bien no generalizo que siempre es así, lo que sí es un hecho es que para poder contactar a entidades de personas, por ejemplo, fallecidas, que están en sufrimiento, que están en dolor, y entidades espirituales que están dentro de ese mismo rango, la persona necesariamente tiene que estar vibrando en ese nivel para poder contactarlas. No hay de otra. La mediunidad no necesariamente significa tener un alto nivel de conciencia, por el contrario. Hola, soy León. Amigos, el día de hoy les quiero platicar mi experiencia acerca de cómo yo abandoné la mediunidad. Bueno, cuál fue mi experiencia dentro de ese rango de trabajo espiritual, la experiencia que tuve con todo ello y por qué decidí en algún momento abandonarlo, porque sí decidí hacerlo, y las razones que yo encontré por las cuales la mediunidad no es precisamente el mejor camino para desarrollar la espiritualidad. Quédense conmigo. Amigos, ya me encuentro disponible en todas las redes sociales. Abajo en la caja de comentarios dejo el link de cada una de las redes sociales donde me encuentro para que por favor me sigan, ya que ahí normalmente subo material muy distinto a que comparto a través aquí de YouTube. Más o menos como por ahí del 2004, 2003, 2004, yo empecé a dar, vamos a decir, servicio a las personas que se me acercaban para personas que querían contactar con algún familiar fallecido, obviamente, que querían contactar con energías que los ayudaran a salir adelante de esas situaciones o de aquellas situaciones que los preocupaban. Incluso en aquel entonces, más o menos entre ese año y el 2009, 2010, más o menos, pues yo me abocaba muchísimo al tarot y estuve muy cercano al tema del espiritismo, incluso un poco de la santería, y todo ese tipo de cosas. Y la verdad es que sí, tuve, vamos a decir que un relativo éxito, en el sentido de que sí me podía conectar con esas entidades, podían darme ellos información y en su caso pasárselo a los consultantes que estaban solicitando mis servicios. Sin embargo, en algún momento todo iba muy bien para las demás personas, pero no para mí. Empezaron a pasar eventos en mi vida que no fueron muy positivos. Incluso en algún momento hubo sí ataques energéticos que obviamente son cosas de las que ya prefiero no hablar demasiado porque ya son procesos que ya fueron terminados, pero que no fueron para nada procesos positivos para mi vida y que durante bastante tiempo estuvieron ahí presentes hasta que conocí el poder y actividad de la llama violeta, de la metafísica propiamente hablando, que esto ya fue por ahí del 2009, 2010 aproximadamente, y que fue a través de esa línea la cual yo pude limpiar todas esas actividades negativas regresivas en las cuales yo me había sumido. ¿Por qué me refiero ahora de que la mediunidad es una actividad negativa o regresiva? Bueno, en sí misma la mediunidad no me gusta categorizar como bueno o malo, sino que me parece que el concepto de mediunidad está necesariamente muy ubicado, muy estigmatizado en que es hablar con los muertos. Entonces cuando una persona dice es que es medium, es que habla con los muertos. Y ahí sí, el tema de hablar con los muertos no es precisamente una actividad negativa. ¿Por qué? Hay ciertas reglas dentro del juego que todavía, y voy a hablar desde la perspectiva de la tercera dimensión, en la cual es una era o la era de Piscis, en la cual recuerden que se permitía que existiera el sufrimiento, que se permitía que hubiesen sistemas basados en el dolor, y eso implicaba necesariamente también a los aspectos espirituales. Cuando sobrepasamos la era de Piscis, bueno, entonces eso empieza a cambiar.
Pero en la era de Piscis sí que se permitía que hubiese sufrimiento incluso a nivel espiritual de las personas que han desencarnado. Entonces, esos espíritus, estas personas que ya habían fallecido, que generalmente estaban en pena, que generalmente están en sufrimiento porque fallecen, no pueden elevarse al nivel que corresponde, ¿sí? Como les decía hace un momento, hay reglas. Cuando una persona fallece, puede ser que durante cierto tiempo, y esto lo dice el maestro Saint Germain, durante cierto tiempo podría estar todavía dentro del plano etérico, un plano en el cual pueden todavía tener cierto contacto con la vida material, como la que tenemos nosotros, pero ellos no pueden interactuar con nosotros. Pueden verlo, pero no pueden interactuarlo. ¿Me explico? Entonces, eso también genera un cierto sufrimiento para ellos. Entonces, necesariamente para poderte conectar con esas entidades, necesitas estar dentro de ese nivel, dentro de esa frecuencia de energía, de sufrimiento, de dolor. ¿Sí me explico? No necesariamente que tú estés sufriendo, pero sí que tienes que estar vibrando en ello, y al momento de conectarte con esas entidades, precisamente como estás dentro de su misma sintonía, entonces ese sufrimiento, ese dolor, esa vibración que sí es negativa, regresiva, entonces la adoptas, pasa a través de ti. Y eso es exactamente lo mismo que ponerte a hablar o ponerte a convivir con una persona que está infectada de algo muy contagioso. Vamos a ponerlo de alguna manera, ¿no? Que te está transmitiendo a través de su saliva o de algún elemento la virulencia que esa persona tiene. ¿Me explico? Es exactamente el mismo principio. ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces tu energía también vamos a poner que se ensucia de esa vibración, y eso no es bueno para ti. Entonces imagínense estar permanentemente, perennemente conectado con ese tipo de vibraciones. Al día de ahora yo, por supuesto, yo no sugiero para nada el trabajo de la mediunidad a ese nivel, porque hay mediunidades de ciertos tipos. Ahorita voy a explicar un poco más. Pero esa mediunidad, al nivel de conectarse con entidades fallecidas, yo no la recomiendo mucho. Quienes me conocen, quienes ya han tomado terapia conmigo, quienes han estado en contacto conmigo, a nivel del trabajo espiritual que yo hago, algunos de ellos sí que pueden decir que en algún momento hablo, oye, fíjate que se presenta una persona de estas características, está aquí esta persona. Sí se llegan a presentar, pero lo que ocurre ahora es que los observo, pero ya no permito mayor interacción. Mi misma energía impide que estas entidades tengan esa cercanía. Puedo observarlos, y de hecho, cuando los observo un poco como borroso, como a la distancia, como cuando ves algo a lo lejos y dices, bueno, es que parece que pasa esto, ¿sí? Y honestamente yo ya no busco tener esa cercanía, porque antes, por ejemplo, me podían decir muy claramente, oye, es que pasó esto, ocurrió esto, me pueden hablar de sucesos me hablaban de sucesos muy específicos, de cosas muy claras que ellos quieren, de cosas que dejaron pendientes, de eventos que los atormentan. Es que dile a mi hermana, es que dile a mi hija, es que dile que... Sí me ha pasado, o sea, en esta época ya de mi conocimiento metafísico, sí me ha pasado, muy pocas veces, pero me ha pasado. Y el caso más impactante que en alguna ocasión tuve fue... Se los comenté ya, fue por ahí de la época de Halloween del 2021, que tomé un curso de biomagnetología, de par biomagnético de los imanes, y una de las compañeras del curso, en alguna práctica que hicimos, me toca revisarla con los imanes, y pum, brinca el papá, y que estaba en una tragedia, y el papá hablándome. Pero me parece, lo que yo tengo claro en ese momento es que había un vínculo kármico que la compañera tenía que solucionar para que tanto ella, porque ella estaba en sufrimiento igual que el papá, estaban muy conectados y estaban conectados con el sufrimiento porque el padre había sido un tormento para la hija cuando vivía y la había tenido así muy mal, una condición de vida muy deplorable, de violencia familiar, una cosa muy fea, y entonces tenía que romperse eso, ¿sí? Para que pudiera avanzar la persona, tanto mi compañera, pero también el papá que ya había fallecido, tenía que romper eso. Y entonces en ese momento yo vi muy claramente todas las circunstancias, pero obviamente cuando yo me di cuenta de ello, inmediatamente activé, desde mi llama trina, activé la llama violeta. Dije, no, o sea, ok, lo voy a ver, pero voy a verlo de la perspectiva de la llama violeta. Y al parecer, el papá de mi compañera del curso,
estaba muy claro en lo que yo estaba trabajando, cómo lo estaba trabajando, y accedió a que el poder y actividad y autoridad de la llama violeta se activara en ese momento y actuara. Y tanto fue así que el papá se fue después de eso muy tranquilo, muy a gusto, porque llevaba tiempísimo buscando un medio por el cual hablarle a su hija de lo arrepentido que él estaba de haber hecho sufrir tanto a su hija, y su hija, y una señora ya grande, calculo unos 60 y algo de años, entonces ya había pasado bastante tiempo, pero el señor no se había podido ir, y mentalmente el señor vivía en su proyección mental de sufrimiento de ese pequeño pedazo de habitación donde él había estado antes, donde se alcoholizaba y todo esto, y ahí estaba, y gracias a eso el papá pudo salir de ahí. El papá se sintió muy aliviado de que finalmente había podido transmitir a la hija la información de aquello que lo atormentaba, y a través de lo cual él pudo descansar. Obviamente, y después de eso yo ya no le di más seguimiento al tema. Yo espero que el padre haya tomado el valor y vibración de la llama violeta y lo haya ocupado para transmutar todos sus errores pasados, presentes, y poder avanzar hacia un nivel vibracional más elevado. El principio es que uno se conecta con lo que vibracionalmente está vibrando. Si estás vibrando bajo, te conectarás con entidades bajas, de bajo astral, como se le llama. Si empiezas a elevar tu vibración, te empiezas a conectar con seres de mayor vibración. Evidentemente, cuando empiezas a elevar tu vibración, pues no te vas a contactar con muertos, o al menos no de forma regular. Fuera del episodio que yo les comento, yo creo que desde el 2000... Voy a poner una fecha clara, ahorita les voy a decir por qué. Desde el 2019 a la fecha, creo que me ha pasado 3 o 4 veces. Y miren que atiendo a bastantes personas. Entonces, ya no pasa como antes. Algunas veces sí le digo a la persona, estoy tratando a alguien con el péndulo, y le digo, oye, acaba de llegar una persona y está muy interesada en lo que estoy haciendo contigo. Me parece que tiene esta cercanía contigo, me parece que fue un familiar, tiene estas características. Más o menos, se los digo, porque si lo siento, estoy en obligación de comentarlo. Siempre hay una razón por la cual pasan las cosas. Y en ocasiones la misma gente me dice, sí, es que es fulano, es sutano, etcétera, etcétera. No, me pasa, por ejemplo, cuando limpio casas con el péndulo, cuando empiezo a despejar energías regresivas que me piden que haga eso, a ver si me pasa, oye, fíjate que hay una persona que está así, así, asá, ya le mandamos llama violeta para que se disperse, pero ya no es lo mismo que antes, que prácticamente antes me susurraban al oído las cosas. Podía escuchar claramente, y ahora solamente es una visión lejana. Entonces es importante subir el nivel. Obviamente, derivado de esto, también mi vibración es mucho mejor. No tengo ya pesadillas, hace muchísimo tiempo que no tengo, muchos años que no tengo pesadillas, que no entablo contacto a nivel vibracional en los sueños con entidades oscuras. Sí que de repente veo cosas en la oscuridad, pero nada que me esté atacando. Entonces, y aparte, lo que les comentaba al principio, las reglas del juego han cambiado. Conforme va desapareciendo la era de Piscis, que es la era del sufrimiento, y empieza a ascender la era de Acuario, obviamente la misma vibración impide que entidades de bajo nivel vibratorio puedan estar todavía presentes aquí en nuestro entorno, vamos a llamar físico, o de lo que vibracionalmente interpretamos como lo físico, y esto ayuda muchísimo a que se nos vaya facilitando el poder conectarnos con entidades de un nivel superior, o en este caso, poder entablar contacto con los maestros ascendidos. De hecho, en mis meditaciones yo siempre me refiero a contactarme únicamente con entidades de nivel espiritual, del nivel más elevado. Cuando utilizo el péndulo siempre llamo a entidades de vibracionales del nivel más elevado, precisamente para siempre estar perfectamente guiado y protegido en todos mis trabajos, pero también que en mi vida haya un nivel de energía alto para que todos los aspectos personales de mi ser también se manifiesten de esa misma manera. Los beneficios que he tenido de abandonar la mediunidad para fines de contactar a personas fallecidas ha sido muy alto. Existe la otra mediunidad,
la que es mucho más positiva, aquella con la cual la gente se contacta con entidades de luz, cuando hacen esto que le llaman viajes astrales, cuando pueden conocer a maestros ascendidos, que tengan esta conexión. También es un tipo de mediunidad, pero es un tipo de mediunidad mucho más positiva, acorde al nivel vibracional de las personas. Por eso yo siempre le digo a la gente, por eso les digo ahora a ustedes, que es importante elevar el nivel de conciencia. El nivel de mediunidad no es tan importante, de hecho ni siquiera es importante. La mediunidad solamente es un resultado de tu propia vibración, de lo que estás conectado, e incluso la mayor parte de la gente, prácticamente no, toda la gente está en contacto con entidades vibratorias según su nivel, solo que algunos sí se dan cuenta, otros no. Algunas personas que viven en eterno sufrimiento, en dolor, en pena, están conectados con energías de ese tipo. Las personas que están alegres, que logran sacar adelante sus proyectos, que logran elevarse a un nivel superior en todos los aspectos de su vida y que obtienen lo mejor y lo más elevado de todo, son personas que están vibrando alto y por lo tanto están conectándose y obteniendo lo que está a su nivel de vibración. Una de las cosas que yo hago en las terapias que doy es ayudar precisamente a la gente a que alcancen ese nivel vibratorio más alto, pero evidentemente no todo depende de mí. Yo dejo, digamos, como tareas, y quienes han tomado terapia conmigo lo saben, les dejo tarea para que, sobre todo lecturas de decretos, lecturas de los libros de Saint Germain, libros de metafísica, para que puedan ellos también valerse por sí mismos y no solamente dejarlo en el trabajo que yo hago, y esto sea un trabajo holístico que integre mente, cuerpo y espíritu, y que también ponga mucho de la intención de la persona para alcanzar esos niveles superiores y estar conectado con ese nivel superior, donde la vida, la abundancia, el amor, la paz, la tranquilidad, la realización y la felicidad sean una gran realidad en la vida de todas las personas. Que ese es el gran propósito de la ayuda que yo doy, pero también es el gran propósito de la metafísica. Y amigos, eso es lo que quería compartirles. Espero de veras que les haya gustado muchísimo este video. Si te gustó este video, por favor, suscríbete a mi canal y activa las campanillas para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo video, que subo de forma regular videos sobre este contenido y mucho más. Cualquier duda o pregunta que tengan sobre este video, por favor, abajo en la caja de comentarios, con mucho gusto estaré respondiendo a todas las dudas y preguntas que ustedes tengan. Y por el momento me despido agradeciéndoles haber visto este video. Hasta luego.